Hola, bienvenidos sean a Itinerando con Launis, conversando con el pasado. Mi nombre es Laura Alanís y el día de hoy tenemos el agrado de entrevistar al licenciado Hugo Lorenzo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Él es licenciado en Historia y las líneas de investigación que él ha trabajado son Historia Novohispana e Historia de las Religiones. Actualmente se encuentra laborando como docente de educación media superior. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es un gusto compartir contigo la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad y espero contestar acertadamente a tus preguntas. No, pues al contrario, nosotros el podcast Conversando con el Pasado te agradece estos minutos de tu valioso tiempo. Cuéntanos, hoy nos vas a platicar de Juan Cano de Saavedra, pero ¿quién es él? Es un conquistador, tuvo la suerte, ser Fortuna Gracia, que se casó con la hija de Moctezuma, Isabel Moctezuma, de Tuxtla. Okay. Y de ahí tuvo descendencia, se hizo fortuna. Él participó en la conquista de México. A grandes rasgos. ¿Él en dónde nace? ¿O de dónde es? Cáceres, 1502. Él desciende de una familia de guerreros y soldados que estuvieron al servicio de la corona en las tomas de Granada y la Tierra de Italia, descendiente de Juan Cano. Aproximadamente, ¿como a qué edad llegó a América? Si Pánfilo de Narváez tiene 1520, posiblemente él tenía unos 18 años. Llegó joven. Sí. ¿Y por qué llegó a América? La ambición de todos los conquistadores, buscaban fama, poder, una posición social, hacer la América. Es la necesidad del conquistador de ser reconocido en otro lugar, por formar parte de los descubridores, conquistadores de las tierras de las Indias. Okay, y eso les generaba estatus. Por el estatus, ¿no? El honor y todo esto. Tengo entendido que Pánfilo de Narváez era como enemigo de Hernán Cortés, ¿no? Sí, de hecho ya lo iban a apresar a Cortés, ya se lo iban a llevar. Pero Cortés supo mediar gracias a la alianza que tuvo con algunos grupos indígenas como tlaxcaltecas, empualtecas y huastecos. Y entonces, si sí. Juan Cano llega con Pánfilo de Narváez, ¿en qué momento pasa a formar parte del grupo de conquistadores que llega con Hernán Cortés a lo que sería Nueva España? Cuando es derrotado Pánfilo de Narváez, toda su gente se le une a Cortés. Y aparte pues está la ambición, y es una oportunidad de hacerla, de lo que se le conoce como hacer la América. Hacer la América, ¿qué es ese término? Bueno, hacer la América es lograr, tipo dentro de las conquistas, de generar una posición en los nuevos reinos. La movilidad social que no se tenía en el viejo mundo, se podía obtener con base en los méritos que implicaba ser conquistador de un nuevo mundo. Okay. Ya que no solo se hacía por la paga, sino se prestaba un servicio al rey y se hacía en nombre de Dios, de la fe católica y en nombre del rey para justificar el proceso de conquista. Acuérdate que eso también lo dice Jacques Laffay en el Deco de la Conquista. Ajá. Y esa conquista, ¿cuándo ocurrió, digamos? En el contexto histórico ocurre desde 1517, se llegan las primeras incursiones. Bueno, vamos a retomar el universo de Juan Cano. Previamente pues llega la expedición a Cortés a Cozumel, donde rescatan a Jerónimo de Aguilar y a ¿cómo se dice? Gonzalo Guerrero, pero Gonzalo Guerrero se queda con los mayas, que eso es otro caso. Ajá. Pero, y sobre todo también Juan de Grijalva explora y descubre el río que lleva, y luego la expedición de Cortés, llegan a Veracruz, fundan la villa de la Veracruz, y en ese contexto vamos a tener el desarrollo de un Juan Cano dentro de
la perspectiva de que se abren oportunidades para hacer una nueva vida. Recuerda que algunos conquistadores no eran precisamente cristianos viejos, también huían de la Inquisición por delitos religiosos. Okay. Sin embargo, Juan Cano de Saavedra sí es descendiente de cristianos viejos, porque su familia participa en la Reconquista, en la toma de Granada. Okay. Simplemente quería elevar su propósito, y él era un hijo hidalgo, o sea, un hidalgo. Cuéntame, ¿quiénes o en qué fuentes te apoyaste para realizar esta investigación? Alonso de Zorita, algunos documentos de Mercedes, y sobre todo de las redes que compartían de Juan Cano, de sus negocios y encomiendas, ya que él también tuvo un puesto, bueno, sobre todo chequé lo que había en el Archivo General de Notaría, sobre todo en los papeles digitalizados que tenían en el laboratorio de historia y en la universidad, que fue lo que más estuve investigando. Y bueno, también en Martínez Barat y en artículos que eran estudios de revistas españolas. Hace rato mencionaste a dos cronistas que Alonso de Zorita y Gustavo Fernández Oviedo, que son los que hablan de este conquistador, ¿no? Pues me parece muy interesante esta parte para la recreación de la vida de este personaje Juan Cano, que supongo fue un poco controversial porque si bien era guiado por los intereses económicos, tuvo la suerte de casarse con una mujer sumamente poderosa, ¿no? Para ese tiempo. Sí. Si no poderosa, sí sumamente importante. Cortés se dice que Cortés la tomó por la fuerza, y en su matrimonio con Juan Cano, ¿no? Con Juan Cano, pero antes se había casado con un tal Andrade. Juan, y pues tuvo, y sí se dice que tuvo esta hija Leonor. Órale, ¿y con Juan Cano cuántos hijos tuvo? Creo que tuvo 4 o 5. Los hijos que tuvo con Isabel fue un Juan Cano, Gonzalo Cano, Isabel, y creo que también había otra que se llama Leonor, que terminaron siendo monjas. ¿Fueron monjas aquí en la Nueva España o en España? En la Nueva España. ¿Y sabes a qué orden entraron? Porque parece ser que en su mayoría estas hijas de conquistadores, bueno, y al ser precisamente Hernán Cortés uno de los principales interesados en fundar el primer convento en la Nueva España, pues fundó uno concepcionista, ¿no? Sí, de hecho aquí no tengo el dato, el convento de la Concepción en México. El que fueron está... monjas profetas. Ah, entonces fue el que está por la... ¿Cómo se llama? Por Garibaldi, ¿no? Entonces, sus hijas tuvieron un destino, digamos, honorable al entrar a los conventos. ¿Y de sus hijos qué fue? Su hijo se llamaba Pedro Cano, se va a casar con Ana de Arriaga, Gonzalo Cano Moctezuma, quien se casa con otra Ana que se llama Ana del Prado Calderón, y otro hijo llamado Juan Cano Moctezuma, quien se casa con Isabel Mejía de Figueroa. Y estas mujeres... Bueno, ellos son los que se quedan la parte, y ellos son los que terminan, se van a España, y otros se quedan aquí en Nueva España. Ok, ya. Entonces algunos se establecieron aquí en el nuevo territorio conquistado y los otros se van, ¿no? Sí. Ahora, bueno, mi pregunta en torno a este personaje es, ¿fue realmente muy rico? O sea, como ¿cuánto abarcaba su riqueza? Pues rico, no ha sido rico, pero sí tenía propiedades, pero al final de cuentas las propiedades de sus hijos se pelean con los otros hijos que tuvo Isabel con su anterior matrimonio, con los hijos de Andrade Moctezuma, Juan de Andrade Moctezuma.
quién es el heredero. Y la verdad, Juan Carlos se impugna para que se le den todas las propiedades a él y a sus hijos. O sea que sí era ambicioso el señor, bueno, el conquistador. O sí. Bueno, supongo yo que sentía que él era el legítimo heredero, ¿no? Él y sus hijos de las propiedades. Fueron los últimos que se casaron. Y cuéntame, él ya una vez establecido aquí en la Nueva España, ¿regresó a España o hizo así como viajes constantes? ¿Cuántos viajes hizo entre Nueva España y España? Bueno, el reino de la península ibérica. Creo que hizo 2 o 3, pero casi, al final de cuentas termina regresando a España. Ok. Y pues él se dice que muere hacia 1575 y pues él tenía propiedades. Se dice que hacia 575 su hermano Pedro Cano va a hacer un inventario de sus bienes, dejando 40 asientos de índole variada, en dinero, animales, muebles, fincas, ropa, joyas, etc. Y él tenía una fortuna de 297.075 maravedís en alhajas y plata. ¿Entre sus propiedades tuvo algunas minas? No, pero sí tuvo la encomina de Mapisuchi. Ah, ok. Mapisuchi, que era de su mujer. Ah, mira, sí era un hombre muy rico, digo, para la época. La pregunta aquí que ahorita mencionaste que él ¿fallece en España o en Nueva España? En España, en Sevilla. Ah, ok. Entonces él ya no regresa después de 1575. No, ella no regresa. Y me comentabas antes de entrar en la entrevista que él había hecho una crónica. ¿Qué hay de esa crónica? ¿La pudiste consultar? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué fue de ella? Se dice que Zorita y él tenían una forma de escribir muy similar. Okay. Algunos dicen que Zorita se basó en la crónica de Juan Cano para escribir su crónica. ¿Tú crees que haya sido así como copia de la copia de la copia? Sí, así se manejaban algunas crónicas. Aunque también Bernal podría, que también podrían haber consultado otras crónicas. Ya sabes que en ese tiempo las crónicas abundaban. Y las crónicas debemos de entender en el contexto histórico que eran para justificar sus méritos de conquista y como una forma de legitimar sus propiedades. Sobre todo, pues por eso debió de haber escrito Juan Cano de Saavedra una crónica, como una forma, porque recuerda que Juan Cano siempre tuvo querella con los otros hijos de doña Isabel, porque ya había pasado por varios matrimonios. Ok, mencionaste que él se como que mantenía contacto con algunos otros conquistadores, ¿no? Sí. ¿Algún nombre de algún conquistador con el que se escribiera así con más frecuencia? Bueno, vamos a ver que él tenía negocios, también participó, tuvo varias relaciones con algunos conquistadores, pero debemos entender que, según Martínez, Juan Cano de Saavedra era de carácter reposado y convenenciero. Ah, o sea que se movía donde tenía interés, ¿no? Sí. ¿Él mantuvo conversaciones con Fernández de Oviedo? Sí, Fernández de Oviedo está en uno de los compendios que hizo la biblioteca del estudiante universitario.
Ah, mira, o sea que es de fácil consulta. Sí, yo tenía ese librito. Ah, ya saben amigos, pueden entonces consultar la entrevista que hubo entre Juan Cano y Fernández de Oviedo. Fácil de consultar. Muy bien, hasta aquí creo que ya nos hablaste a manera general de este personaje tan icónico, poco mencionado, pero sí, digamos, reconocido por la historia al haberse casado con Isabel Moctezuma, una de las hijas, bueno, la hija de Moctezuma, el último gobernante de México Tenochtitlán. Por ello, la importancia y relevancia de este personaje, dado que impugna, ¿no?, el testamento y considera que su hija es la única heredera, como bien nos lo has mencionado. Ahora bien, pues él, al considerarse un vasallo leal de vuestra majestad, bueno, del rey de España, tuvo algunos conflictos con algunos otros conquistadores por el tema del dinero. Pues más que por el tema del dinero, pues era pues con otra familia, con los Andrade Moctezuma, con los que sí tuvo conflicto por legitimación de tierra. Sí, cierto, para ese tiempo no era el dinero el significado de riqueza, sino las propiedades, ¿verdad? Sí. Ahora bien, a grandes rasgos, pues ya nos hablaste de este personaje tan importante para ti. Quisiera yo salirme un poquito del tema de Pedro, de Juan Cano, para hacerte unas preguntas más personales a ti como investigador, como historiador, y si me lo permites voy a comenzar. ¿Cuál es el periodo histórico que más a ti te ha llamado la atención o que más te gusta? Por lo que platicas en tus líneas de investigación, pues es la historia novohispana. Pero ¿hay algún otro periodo que te llame así mucho la atención a ti como historiador? Bueno, como historiador me gustaba mucho la Guerra de Independencia. Ok. O sea, ¿tienes algún personaje histórico que sea así tu favorito o que lo consideres que es de suma importancia para ti como un elemento inspirador o que digas es como un vertiente importante que se debe de mencionar o reconocer? Fray Servando Teresa de Mier. Ok, ¿y del qué te gusta de ese personaje histórico? Vale. Primero decía las cosas tal cual, escribía, criticaba el sistema, era un hombre que investigaba cosas, y sobre todo creo que fue un primer teórico de la conspiración, y también porque se escapaba de cárceles y conventos. ¿Has oído esta leyenda de que posiblemente sus restos o su momia fueron llevados por un circo a exhibirse por toda, me parece que Europa? Sí, y algunos dicen que regresó a México y que está en algunas de las iglesias de Cholula. Ah, en Cholula, muy interesante. Eso me parece bien. Aparte de este personaje, alguna mujer que tú digas la reconozco históricamente como que llamó mi atención leer o merece el reconocimiento como individuo, en este caso individua, social? Mujeres, Leona Vicario. Leona Vicario, porque escribía cartas y era espía de los insurgentes. Su labor de espionaje y contribuía a la causa. ¿Algún otro tema que te apasione, digamos, dentro de la historia? Porque bueno, he visto que trabajas todo lo novohispano, pero algún otro tema fuera de la independencia o de Nueva España que tú digas, también me conquista, me gusta. Historia del ocultismo.
Ajá. las religiones antiguas. Me da un poco, sobre todo las religiones mesoamericanas, y sobre todo también la historia hebrea, la religión hebrea también, los judíos, cómo se vinculan tanto Mesoamérica como Israel, que hay estudios que se comprueba que las tribus mesoamericanas son descendientes, sobre todo los mexicas, descendientes de las tribus de Israel. Porque, ¿cómo se dice? Bueno, esto menciona en el Reyes que que cae el reino de Israel y son deportados las 10 tribus a distintas partes del mundo, y una tribu llegó a Mesoamérica. Mira, qué bien, puede ser, según, y no me recuerdo, es una de las justificaciones que emplean el clero regular para evangelizar y justificar su presencia de los europeos en las Américas, ¿no? Bueno, en los reinos de América. Sí. Esa posible hipótesis. Bueno, Hugo, pues nos ha dado un gustazo esta pequeña intervención que hiciste presentándonos a Juan Cano, un conquistador de la Nueva España que llegó con Pánfilo de Narváez a Cuba y después se le unió a Hernán Cortés y participó en el sometimiento de los tenochcas y después se convirtió hábilmente, supongo yo, en esposo de Isabel Moctezuma, ¿no? La heredera de Moctezuma, y mujer rica, propietaria de tierras, de una encomienda y sumamente importante para la época, que fue un personaje muy interesante de conocer, del cual así a grandes rasgos nos hablaste. Nosotros aquí en Itinerando con Launis, en la sección de Conversando con el Pasado, pues te agradecemos mucho por este breve cápsula informativa de Juan Cano, no sin antes reiterarte que te agradecemos ampliamente y tenemos el agrado de decirte que quedan abiertas las puertas para que nos vengas a hablar de otro tema relacionado con la historia, para que conversemos con el pasado. Muchas gracias, Hugo. De nada, gracias a ti, es un placer. La verdad me hiciste recordar mis años de estudiante. Yo me sentí oxidado con este tema, pero veo que mi cerebro todavía funciona a pesar de mis 34 años. Sin embargo, pues tenemos que no solo pensar en la historia ni en el pasado, sino también en el futuro, aprender cosas nuevas, no olvidar que también la historia nos sirve para analizar el presente que vivimos y que el conocimiento es la base para poder solucionar problemas a futuro. Para eso es la historia. Y como le digo a mis alumnos, pero que tristemente no quieren entender, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ok, no, pues sí, tristemente hace falta más difusión y divulgación en torno a los temas históricos. Pues muchas gracias, a ustedes, querido auditorio, les agradecemos su presencia una vez más aquí en Itinerando con Launis. Les deseamos que tengan una excelente semana. Hasta luego.